no necesita imponerse. No se define por el tono de su voz, sino por la firmeza de su espíritu. Su autoridad se manifiesta en su oración, en su forma de hablar, en su manera de enfrentar la oposición. No se doblega ante el caos, porque sabe que está sentada con Cristo en lugares celestiales. Efesios 2:6. Esa conciencia de posición es lo que la fortalece. Sabe que su voz no se pierde en el aire, porque ha sido autorizada por el cielo para declarar vida, atar lo que es injusto, desatar lo que es del reino y resistir toda obra del mal. El apóstol Pablo escribió a Timoteo recordándole que no recibió un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:7. Esa verdad no era solo para un líder joven, es una verdad aplicable a toda mujer que ha sido regenerada por el Espíritu. No te fue dado un espíritu pasivo, ni uno emocionalmente frágil, ni uno condicionado por el entorno. Te fue dado un espíritu con poder, y ese poder no es circunstancial, es espiritual. Está presente en el silencio de tu oración, en la firmeza de tu intercesión, en la autoridad de tus palabras, incluso cuando nadie más lo ve. Porque la autoridad no se demuestra, se ejerce. Cuando Jesús habló del reino de los cielos, dijo que sufre violencia y que los violentos lo arrebatan, Mateo 11:12. Esa violencia no es carnal, es espiritual, es la decisión firme de no aceptar menos de lo que el cielo ha decretado. Es la convicción profunda de caminar como heredera, no como mendiga. Es la valentía de no retroceder frente al miedo. Esa es la actitud que activa la autoridad. Una mujer que conoce su autoridad no espera que las circunstancias cambien para tener paz. Declara paz sobre sus circunstancias. No espera ser comprendida para creer. Cree, aunque todo parezca contrario. No se conforma con una vida mediocre. Exige con fe una vida conforme a la voluntad de Dios. Pedro caminó por el agua no porque fuera especial, sino porque obedeció una palabra. Mientras se mantuvo enfocado en Jesús, la autoridad del cielo lo sostuvo sobre lo imposible. Pero cuando desvió su mirada hacia el viento y el mar, comenzó a hundirse. El principio sigue siendo el mismo. La autoridad espiritual se activa cuando tus ojos están puestos en Cristo. No en las emociones, no en las voces externas, no en los fracasos del pasado. Una mujer fuerte no es la que nunca cae, sino la que se levanta con autoridad, declarando que su posición en Cristo no cambia por las circunstancias. La autoridad no es visible en la ausencia de pruebas, sino en la forma en que las enfrentas. Cuando Jesús dormía en la barca. Siempre algo que compartir. Padre, también pedimos prosperidad material, pero con sabiduría. Queremos tener lo suficiente para vivir con dignidad, para cuidar de nuestra familia, para ayudar a otros. Pero no queremos que el dinero se vuelva nuestro Dios, sino que sea una herramienta para servir al Dios verdadero. Sabemos que hay una diferencia entre riqueza temporal y prosperidad eterna. La riqueza temporal se puede perder en un día, pero la prosperidad eterna es algo que construimos cada vez que obedecemos tu palabra, cada vez que amamos a otros, cada vez que usamos nuestros dones para tu gloria. Señor, pedimos sabiduría para administrar bien todo lo que nos das. Que seamos buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestros talentos, de nuestras oportunidades. Que nada se desperdicie, que todo sea usado para tu reino. Queremos prosperar en sabiduría, que cada experiencia nos haga más sabios, cada error nos enseñe algo valioso, cada éxito nos mantenga humildes. Queremos ser personas que otros buscan cuando necesitan consejo, porque saben que hablamos tus palabras. Padre, pedimos prosperidad en salud, que nuestros cuerpos sean templos dignos de tu Espíritu Santo, que tengamos la energía para hacer todo lo que nos has llamado a hacer, que vivamos muchos años para ver tus bendiciones en nuestras familias. Queremos la prosperidad que viene con un buen nombre, que nuestro nombre sea sinónimo de honestidad, de bondad, de fidelidad, que cuando la gente piense en nosotros,
Piense en alguien en quien se puede confiar, alguien que refleja tu carácter. Señor, sabemos que la verdadera prosperidad no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos. No se mide por lo que acumulamos, sino por lo que damos. No se mide por lo que conseguimos, sino por cómo bendecimos a otros. Pedimos que esta prosperidad integral que estamos pidiendo no sea solo para nosotros, sino que se extienda a nuestras familias, a nuestros descendientes. Que, como dice el Salmo 112, nuestra generación sea poderosa en la tierra y nuestros hijos sean bendecidos. Gracias, Señor, porque sabemos que tu deseo es prosperarnos. No tenemos que rogar por algo que tú ya quieres darnos. Solo tenemos que alinear nuestros corazones con tu voluntad y vivir de manera que tu prosperidad pueda fluir libremente en nuestras vidas. Pedimos que esto que pasó dolió, pero aprendí. No hace falta entenderlo todo, basta con confiar en que tuvo un sentido. No pidas a Dios que borre tu pasado, pídele que te revele para qué sucedió. Esa es la diferencia entre la resignación y la sabiduría. La resignación dice, ya está, no puedo hacer nada. La sabiduría responde, ya fue, pero aprendí lo suficiente para vivir en paz. Dios no desea verte resignado, sino libre. La fe no solo consiste en creer que todo saldrá bien, sino también en aceptar que lo que estuvo mal formaba parte del camino que te trajo hasta aquí. Cuando entiendes esto, el pasado deja de doler, no porque lo olvides, sino porque lo has perdonado. Y en ese instante, tu alma deja de arrastrar cadenas y empieza a volar con ligereza. Recuerda que Dios no solo te da un nuevo día, sino la posibilidad de empezar de nuevo. Pero ese nuevo comienzo solo florece cuando dejas de mirar hacia atrás con tristeza y comienzas a mirar hacia adelante con fe. Marco Aurelio decía que nadie puede volver al pasado, pero todos pueden empezar ahora a construir un futuro mejor. Así actúa también la fe. No borra lo vivido, lo redime. Porque mientras el miedo te empuja a huir del ayer, la fe te enseña a caminar hacia el mañana con serenidad, sabiendo que todo lo que fuiste está reconciliado en las manos de Dios. Si hoy hay algo del pasado que aún te sigue, no lo enfrentes con resistencia, entrégaselo a Dios. Di con calma, Señor, ya no quiero cargar con esto. Tú sabes lo que fue, lo que dolió y lo que intenté. Transforma este peso en aprendizaje y en luz. Y cuando pronuncies esas palabras, créelas, no porque olvides, sino porque confías en que todo lo vivido tuvo un sentido y que ese sentido ya cumplió su ciclo. Nada en tu historia fue casualidad. Incluso los errores fueron parte de una arquitectura invisible que buscaba despertar tu conciencia. Los estoicos enseñaban que lo que ya ha sucedido pertenece al destino, y rebelarse contra el destino es rebelarse contra la naturaleza. Por eso, aceptar no es rendirse, es alinearse con la sabiduría de lo eterno. El pasado no define quién eres, sino lo que haces con él. Cuando decides entregarlo a Dios, cada fragmento roto se convierte en material sagrado para construir un corazón más sabio, más fuerte, más sereno. A partir de ese momento, cuando el pasado toque a tu puerta, no lo invites a entrar. Respóndele con paz. Ya no vives aquí. Dios tomó tu lugar. La mente se calma cuando el alma recuerda quién sostiene la historia. Había una mujer llamada Patricia. Tenía 63 años y una mirada silenciosa, de esas que esconden pensamientos antiguos detrás de un gesto amable. Cargaba un peso invisible, un peso que no se mide en kilos, sino en culpas. Dijo, he sido una buena madre, una buena esposa, una buena trabajadora. Pero respondió Jesús, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Malaquías, capítulo 3, versículo 10 al 12. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición
hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta, para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Marcos, capítulo 11, versículo 22 al 25. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda, de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados. Josué, capítulo 1, versículos 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Otras veces, en nuestra capacidad de perdonar, de amar o de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su promesa. Este proceso es un recordatorio constante de que Dios siempre está obrando, incluso en las áreas de nuestra vida que parecen estancadas. En la historia de Pedro vemos cómo Jesús, a través de su palabra, transformó a un pescador impulsivo en un líder espiritual cuyo impacto aún resuena hoy. Pero esta transformación no fue instantánea. Fue el resultado de encuentros constantes con Jesús, de escuchar su voz y de permitir que su presencia moldeara cada aspecto de su vida. Del mismo modo, cuando terminamos el día con la Biblia, estamos entrando en un espacio donde Dios puede trabajar en nosotros, no solo para cambiar lo que hacemos, sino para transformar quienes somos. Este hábito no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con nosotros mismos. Nos recuerda que no somos definidos por nuestros fracasos o por nuestras circunstancias, sino por lo que Dios dice de nosotros. Cada promesa leída, cada verdad recordada, nos ancla en nuestra identidad como hijos de Dios, renovando nuestra confianza en su amor y su propósito para nuestras vidas. Leer la Biblia antes de dormir no es solo un acto de devoción, es una declaración de fe en un Dios que tiene el poder de transformar nuestras noches más oscuras en un preludio de su gloria. La transformación que ocurre al meditar en las Escrituras también nos prepara para enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente. Lo que antes parecía imposible, ahora se ve como una oportunidad para que Dios muestre su poder. Las circunstancias que solían generar temor se convierten en un escenario para la fe. Este cambio de perspectiva no es un proceso automático, es el resultado de una mente y un corazón que han sido renovados por la palabra de Dios. En cada página de la Biblia encontramos relatos de personas comunes cuyas vidas fueron transformadas al escuchar la voz de Dios. Desde Abraham hasta Ruth, desde David hasta María, todos ellos experimentaron cambios profundos al permitir que la verdad de Dios moldeara sus decisiones, sus pensamientos y su carácter. Este patrón no ha cambiado. Cada noche que terminamos con la lectura de la Biblia, estamos participando en ese mismo proceso de transformación, permitiendo que su Espíritu obre en nosotros de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Este hábito constante también nos recuerda que la transformación no es un esfuerzo individual, no es algo que logramos por nuestras propias fuerzas, sino algo que Dios hace en nosotros
a medida que nos rendimos a su palabra. Antes que tú. Por eso, cuando el miedo te toque, no lo rechaces, pero tampoco lo obedezcas. Míralo y recuerda que la fe no borra el temor, lo trasciende. El miedo mira el problema, la fe mira al Creador. Y cuando fijas los ojos en Él, el miedo se reduce hasta volverse sombra. Guarda esta idea como un escudo invisible. La fe no elimina los miedos, enseña a mirar por encima de ellos. Repite esa verdad cuando el corazón se acelere, cuando la mente invente escenarios, repítela hasta que el alma la sienta, porque cuando aprendes a mirar por encima del miedo, descubres lo que siempre estuvo ahí. Dios guiando tus pasos, en silencio, con precisión. Dejar que la voluntad divina sea la guía, y no el miedo, es uno de los actos más desafiantes del espíritu, porque sin decirlo, muchas veces las decisiones humanas nacen del temor. Temor a perder, a fallar, a sufrir, a no ser suficiente. Y cuando el miedo dirige, la vida se estrecha. Se elige no por propósito, sino por prevención. El alma se vuelve pequeña, defiende, pero no avanza. El miedo empuja, Dios conduce. El miedo construye muros, Dios abre caminos. El miedo grita, la fe susurra dirección. Aprender a dejar que sea la voluntad de Dios la que guíe no significa quedarse inmóvil, sino actuar con discernimiento. Significa moverse desde la paz, no desde la urgencia. La vida guiada por la fe no es pasiva, es precisa. Dios no desea decisiones impulsivas, sino decisiones inspiradas. Y esa inspiración solo llega cuando logras callar el ruido del miedo para escuchar la voz de la fe. Rendirse no es perder, es confiar. Confiar en que incluso cuando nada tiene sentido, hay un orden que tú aún no ves. Cuando el miedo guía, todo parece amenaza. Cuando Dios guía, todo se convierte en oportunidad. Muchos han vivido paralizados por el temor al fracaso, hasta que un día decidieron dejar que la fe marcara el ritmo. Y entonces los caminos se abrieron, no porque la vida se volviera fácil, sino porque su interior cambió de dirección. Dejaron de preguntar, ¿y si todo sale mal? Y comenzaron a preguntarse, ¿y si Dios está preparando algo mejor? Esa pregunta es un umbral. Cambia la perspectiva, transforma el miedo en curiosidad y la incertidumbre en esperanza. La voluntad divina no siempre coincide con los deseos, pero siempre coincide con lo que el alma necesita para crecer. A veces las bendiciones llegan envueltas en pérdida, porque solo así puedes soltar lo que te ataba. Hay caminos que aparecen justo cuando otros se cierran, silencios que existen solo para redirigirte hacia algo más grande. Confiar en esa voluntad no implica entenderlo todo, sino permanecer. Permanecer en calma mientras el propósito toma forma. La fe madura no busca explicaciones, busca dirección. No dice por qué. Es una autoridad que no opera. Y por eso muchas mujeres siguen caminando en debilidad. No porque Dios no les haya dado poder, sino porque han vivido desconectadas de lo que ya poseen. Jesús, antes de ascender, declaró a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Mateo 28, 18, 19. Esa declaración establece una secuencia clara: autoridad recibida, autoridad transmitida. No se trata solo de una encomienda, sino de una transferencia. Él no dijo, traten de ir, ni intenten con lo que tienen. Dijo, ide, como quien da una orden a soldados completamente equipados. Esta misma autoridad fue confiada a sus seguidores, no como una promesa simbólica, sino como una impartición real. Y esa autoridad no fue limitada a un grupo específico. Toda mujer nacida de nuevo en Cristo ha recibido la misma potestad espiritual para ejercer dominio sobre su entorno, resistir las tinieblas y liberar el propósito de Dios. Pero esa autoridad permanece inactiva si no es activada. Lucas 10, 19 nos lo muestra con claridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no está sujeta a emociones. No dice cuando te sientas fuerte, ni si tienes una posición especial. Declara que la autoridad fue dada, y esa autoridad es más grande que cualquier fuerza contraria. Es potestad para avanzar sin ser detenida, para enfrentar lo oscuro sin retroceder, para hablar con una voz respaldada por el cielo. Esa es la autoridad que Dios ha depositado en ti y que el enemigo ha intentado silenciar con mentiras, miedo y religiosidad vacía. El problema no es que las mujeres no tengan poder, sino que muchas han sido enseñadas a no usarlo.
En algunos contextos, se las ha formado para ser obedientes sin discernimiento, sumisas sin convicción, pasivas frente a las injusticias, calladas ante el pecado, como si esa fuera la expresión de la piedad. Pero no es así. Jesús jamás anuló la voz de las mujeres, jamás rebajó su papel, jamás frenó su fe. Al contrario, reconoció su autoridad espiritual, incluso en momentos donde otros la ignoraban. Cuando la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto, él no dijo: ¿quién me tocó emocionalmente?, sino ¿quién me ha tocado?, sabiendo que de él había salido poder, no por petición, sino por fe. Y ante todos la llamó hija, y le dijo que su fe la había salvado. Lucas 8:48. Esa fe no era una emoción desesperada, era una expresión de autoridad espiritual activa. Una mujer con autoridad no es arrogante. Tenemos que actuar como alguien más para ganar tu aprobación. No tenemos que pretender ser perfectos para merecer tu amor. Podemos venir tal como somos. Padre, confesamos que cuando confiamos en ti, incluso nuestros errores se vuelven parte de tu plan. Tú puedes usar nuestras equivocaciones para enseñarnos lecciones importantes. Nada se desperdicia cuando está en tus manos. Entendemos que la confianza es contagiosa. Cuando otros ven cómo confiamos en ti en medio de las dificultades, eso los inspira a ellos también a confiar. Nos convertimos en testimonios vivos de tu fidelidad. Señor, mientras declaramos nuestra confianza en ti, sentimos que algo poderoso está sucediendo en nuestro interior. El miedo se está yendo, la paz está llegando, la esperanza está creciendo. Esto es lo que pasa cuando decidimos confiar en el Dios que nunca falla. Señor, queremos entender y recibir la verdadera prosperidad que tú tienes para nosotros. Sabemos que tu idea de prosperidad va mucho más allá de solo tener dinero. Es un estado completo de bienestar que incluye todo lo que somos y todo lo que hacemos. Tu palabra en 3 de Juan 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto nos enseña que la prosperidad verdadera empieza en el alma y se extiende a todas las áreas de la vida. Padre, pedimos la prosperidad que trae paz interior. Queremos ser personas que duermen tranquilas porque sabemos que tú tienes el control. Queremos levantarnos cada día con gozo, no con preocupación. Queremos que nuestro corazón sea un lugar de descanso, no de tormenta. Pedimos también la prosperidad en nuestras relaciones, que nuestros matrimonios sean fuertes, que nuestros hijos crezcan en sabiduría y en amor hacia ti, que seamos buenos amigos para otros y que tengamos amigos verdaderos que nos ayuden a crecer. Señor, queremos la prosperidad que viene con tener un propósito claro en la vida. No queremos vivir sin saber para qué estamos aquí. Queremos conocer el plan que tienes para nosotros y tener la fuerza para cumplirlo. Queremos que nuestras vidas marquen una diferencia positiva en el mundo. Pedimos la prosperidad de la generosidad. Sabemos que tú bendices para que seamos bendición. No queremos ser como estanques que solo reciben agua, sino como ríos que reciben agua y la comparten. Queremos tener siempre algo que dar, como un viajero que avanza sin ver el camino. Pero Dios no quiere que vivas observando el retrovisor. Quiere que contemples el horizonte. Él no te juzga por lo que fuiste. Usa tu historia para moldear tu sabiduría. En su misericordia, todo lo que dolió puede transformarse en lección y todo lo que perdiste puede convertirse en propósito. La madurez espiritual no consiste en borrar lo vivido, sino en comprender su sentido. Los estoicos enseñaban que ningún hecho es malo por naturaleza. Solo se vuelve destructivo cuando la mente se niega a aceptarlo. Lo que hoy recuerdas con culpa puede mañana ser el cimiento de tu fortaleza, si aprendes a mirarlo sin miedo. Hay quienes se confunden creyendo que la culpa es una forma de humildad, pero la culpa te encadena, mientras que la humildad te libera. La culpa repite: no mereces avanzar. La humildad responde: erraste, pero puedes aprender. Si Dios ya te ha perdonado, ¿por qué sigues castigándote tú? ¿Por qué te exiges pagar por lo que el cielo ya absolvió? Dios no quiere verte arrastrar tu vergüenza, quiere verte levantarte con sabiduría.
No desea lágrimas de arrepentimiento eterno, sino pasos firmes hacia una vida nueva. El pasado no se redime con lamento, sino con crecimiento. Tal vez tus decisiones causaron heridas, propias o ajenas. Tal vez te alejaste de Dios sin darte cuenta. Aún así, todo forma parte del plan. Dios no solo trabaja con tus aciertos, también convierte tus errores en herramientas de transformación. Hay heridas que no sanan con el paso del tiempo, sino con el perdón. Y a veces ese perdón no se dirige a otros, sino a ti mismo. Perdonarte no es justificar tus actos, es reconocer que actuaste con la conciencia que tenías entonces y que hoy